Bienvenidos todos a Coastal Church en español. Qué gusto estar con todos ustedes aquí desde Vancouver y hasta todo el mundo. Estamos contentos de poder estar en esta reunión juntos. Así es, así que para empezar este tiempo vamos a levantarnos, vamos a cantarle a nuestro Dios. Súbele el volumen a tu televisor, a tu dispositivo. Vamos a ponernos en espíritu y en verdad a adorar a nuestro Señor. su amor
te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera
Padre Celestial, esta tarde, Señor, te alabamos con todo nuestro corazón y declaramos con nuestro corazón por fe que tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que nos cuida, eres un Dios que nos abrazas. Jesús, hoy te damos toda la honra, toda la gloria. Señor, sabemos que en este momento las circunstancias en este mundo se ven muy diferentes, pero podemos anclarnos en la esperanza que tú nos has dado, Señor. Y en cualquier circunstancia en este momento, Señor, podemos depositar toda ansiedad en ti, porque sabemos, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros. Y, Señor, sabemos que también estás aquí y estás enfrente de nosotros y estás abriendo camino y nos estás protegiendo de cualquier ataque del enemigo. Señor, con ese pensamiento y esa esperanza en nuestro corazón, Señor, te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar, que tu presencia sea tangible en cada uno de nuestros hogares, nuestras oficinas, de donde estamos todos reunidos espiritualmente. Sabemos que tú estás aquí con nosotros y te damos toda la honra y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Es maravilloso poder estar con todos ustedes reunidos y también en la presencia de Dios, alabándolo a Él porque Él es bueno y sabemos que podemos confiar en Él en toda circunstancia porque tenemos un Dios maravilloso y un Dios de lo imposible. Una vez más, bienvenido a Coastal Church en español. Qué gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Karen y soy parte del equipo de pastoral aquí con nuestros pastores principales, pastores David y Cheryl Coop, que les envía un saludo cordial desde aquí de Vancouver. Y aquí estamos muy emocionados porque la obra que tenemos acá es sencillamente basada en la visión simple, que es ayudar a nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro mundo con el amor de Dios, prácticamente, pero también con la palabra de Dios. Así que estamos súper contentos que están todos aquí con nosotros. Así es, y bienvenidos nuevamente a los que se están conectando por primera ocasión. Mi nombre es Abner y tengo el privilegio también de formar parte de esta iglesia, de este gran equipo. Siéntete como en casa. Yo sé que estás en tu casa, pero siéntete que esta ya puede ser tu casa. Vaya, para nosotros es un gusto que ahora ya estamos llegando a diferentes naciones a través de estas plataformas digitales. Si esta es la primera ocasión que te conectas, te pido por favor que le des clic ahí a primera ocasión, porque queremos hacer algo más que saber quién está aquí por primera vez. Tenemos un regalo especial, de hecho. Así es, si estás aquí por primera vez, te invito a que le des el enlace que te vamos a poner ahí, porque te queremos regalar una suscripción a una biblioteca digital llenos de enseñanzas poderosas que te van a ayudar durante esta temporada. Sabemos que no podemos reunirnos presencialmente y durante la semana a veces necesitamos una palabra de ánimo, y este portal o esta suscripción digital te va a dar las herramientas para que tú también estés conectado con Dios y también puedes edificarte a ti mismo a través de la palabra. Así es, está buenísimo. Hay programación, de hecho, también para tus hijos. Así es. Para adolescentes, tenemos disponible esto en español, así que lo vas a disfrutar mucho. Y también tenemos algo muy importante que hemos tenido siempre al final del servicio, que es café y charla. Al final del servicio te vamos a poner este link para que te puedas conectar vía Zoom en estos cuartos, en estos... Sigo fallando con esta palabra, señores. ¿Cuál, Zoom? Con el Zoom, no, pero es rooms. Rooms, que son cuartos digitales. Cuartos digitales, no sé. Ay, Dios mío, oren por mí. En fin, te esperamos al final. Pasamos un tiempo agradable, la pasamos muy, muy bien. Así que no olvides al final del servicio. Así, y hablando de pasar momentos agradables, también tenemos esa oportunidad de hacerlo durante la semana, conectándonos en familia, en grupos pequeños, o que llamamos aquí grupos pequeños o grupos de vida, en donde no solamente podemos pasar ese tiempo rico, pero también adentrarnos y profundizar en la palabra de Dios y tener a alguien que nos anime en oración, que nos dé una palabra de ánimo, siempre cuando estamos por situaciones, ¿no? Y tener un espacio seguro en donde podamos compartir de nuestras necesidades, porque en verdad el Señor nos ha diseñado para relacionarnos, ¿no? Para estar en una comunión y comunidad entre amigos y también hermanos espirituales.
Así es. Y bueno, y hablando de esto, pastora, de hecho tenemos en este momento, vamos a también, si durante el tiempo del servicio quieres que oremos por ti, se abren unas ventanas privadas donde anfitriones están orando en vivo por ti. Así que si hay algún pesar que hay en tu corazón, algo que te gustaría que creyéramos contigo, que Dios puede contestar y que Dios puede hacer, porque para Él nada es imposible, queremos creer contigo y hay oración en vivo. Dale clic ahí. Me encanta lo que dices. Me pongo a pensar de cómo el proceso de abrir una ventana en el chat para conectarte con un anfitrión y orar es bien metafórico como nuestra relación con Dios. Siento que la oración es una ventana abierta que nosotros podemos tener con Dios, el poder acercarnos a Él con oración, pero también tener a alguien que nos pueda ayudar y orar por nosotros y tener esa conexión espiritual y saber que el Señor va a derramar su presencia y va a mover a puertas abiertas, va a abrir puertas abiertas y caminos para cada uno de ustedes. Así que los animo a que en este momento, si sienten algo, a que hagan clic y abran esa ventana, no solamente en el website, pero también abran esa ventana espiritual para que el Señor les hable. Así es, y este mes tenemos la oportunidad, nuestro pastor David Coop tiene todo el mes estaremos hablando acerca de lo que es plenitud, así que Dios lo puso en su corazón, hablando más de temas sobre lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión. Sabemos que el mundo ahorita está pasando. La depresión y la ansiedad ya existía, pero sentimos que ahorita que pasó toda esta situación de la pandemia lo detonó más. Entonces nuestro pastor dijo, vamos a trabajar en esta área. Queremos servir a nuestra iglesia y a las personas que están escuchando. Así que vamos a tener un mes de unos mensajes muy increíbles. Absolutamente, en verdad yo estoy muy emocionada por escuchar esta serie de mensajes. Sabemos que el Señor nos ha hecho tripartitos, ¿no? Uh-huh. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y el Señor quiere integrar todo y traer plenitud en nuestras vidas. Hablando de plenitud, me hace pensar en una amiga, Liliana Di Luca, que cómo el Señor ha traído tanta plenitud y transformación en su vida durante estos últimos años, incluso siendo parte de nuestra iglesia. Vamos a tomar un tiempo y escuchar su historia, a escuchar con lo que el Señor hizo en su vida y cómo el pertenecer a la iglesia, a un grupo pequeño, incluso estudios bíblicos, el Señor ha hecho algo, ha profundizado cimientos en su vida que ahora ves los frutos en su familia. Y antes de comenzar con el mensaje, pues a medida que están viendo en esta historia de Liliana, los invito a que pongan al Señor primero y honren a Dios con sus ofrendas y diezmos. Sabes que el diezmo y la ofrenda no son sencillamente propinas o le vamos a dar al Señor de lo que nos sobra, porque el Señor en realidad nos ha entregado todo lo que tenemos en este mundo, esta creación, el trabajo que tenemos, las relaciones que tenemos, todo viene de Dios. El Señor nos ha dado buenos regalos aquí, y por tanto yo creo que todos, yo como persona, como hija de Dios, me siento siempre muy conmovida por sus bendiciones, tanto así que me da esa sensación de decirle, Señor, ¿cómo puedo adorarte a ti personalmente? Y una de esas maneras es darle lo mejor de nosotros, pero también en diezmos y finanzas, que sencillamente es 10%, y ver cómo el Señor viene y pone su mano sobre tu vida, sobre tus finanzas, y lo bendice. Así que te invito a que ores, a que si eres parte de nuestra iglesia, este es un acto de adoración, es una pausa, pero si estás aquí por primera vez, disfruta de la reunión, del mensaje que el pastor Fermín nos va a compartir esta tarde. Abren sus corazones, sus mentes, y que el Espíritu Santo les hable personalmente hoy. Bueno, mi nombre es Liliana. A finales del 2016, mi esposo y yo empezamos a pasar por muchas tribulaciones y habían cosas que nos traían angustia, que nos preocupaban. De hecho, yo tuve que renunciar a mi trabajo para ir a ver a mi papá, que estaba enfermo en Venezuela. Y justamente ese diciembre del 2016, mi papá murió. Mi esposo no pudo venir conmigo a Venezuela porque él tenía que trabajar. Estuve con mi familia y luego volví.
Y luego de eso, muchísimas cosas pasaron por mi mente, por mi vida. Sentí que no era tan fuerte como pensaba, que no era en verdad la persona alegre que todos creían que yo era. Creo que la gente me conoce por ser alegre y una mujer de fe. Esa temporada no quería hablar con nadie porque no quería que nadie me viera triste o que nadie me viera en verdad por lo que estaba pasando, y pensé que todo iba a estar bien y me encerré en mí misma. Mi esposo trabajaba, entonces yo me quedaba en casa mucho tiempo sola. Recuerdo que dormía muchísimo y lloraba muchísimo. Y recuerdo que tuve pensamientos suicidas y oraba. Y una vez le dije al Señor que si no me ayudaba, yo no quería vivir más. Y entonces nuestro Dios, que es tan hermoso, estuvo conmigo. Sentí que la plenitud de su persona como padre estuvo en mi habitación. Y eso fue así como la fuerza que me activó a seguir. Sin embargo, sentí como Dios me dijo que no había terminado la batalla y que intencionalmente tenía que hacer cosas para salir de ese hueco en el que estaba metida. Y recuerdo que ese día mi esposo llegó temprano del trabajo. Me dijo sí, que tenía que buscar ayuda porque no era algo tan superficial como yo lo quería ver, que en verdad la situación se había tornado un poquito difícil, y vi cómo Dios, entendí cómo Él se mueve no solamente en lo supernatural, pero también en lo natural, cómo Dios quiere usarnos a nosotros. Lo primero que hice después de eso fue mandarle un mensaje a mi pastora Karen, diciéndole la verdad, y le dije que necesitaba ayuda porque no quería seguir viviendo más. Recuerdo que ella me envió un devocional de cómo combatir la depresión. Luego empecé a servir y comencé a asistir a un grupo de estudio bíblico. Estar en comunidad es lo más importante porque Dios nos ha creado para estar en relación. La relación con Él y la relación con otros, y no podemos aislarnos, porque cuando estamos solos es cuando estamos más vulnerables. Todo lo que nosotros creemos que puede acabar con nosotros, el Señor lo va a utilizar para hacer bien, porque eso es lo que Él hace. Dios transforma vidas, y de cualquier cosa que nosotros creemos que nos sirva, Él puede hacer maravillas. ¿Qué tal, Coastal? ¿Cómo están? En esta ocasión ha puesto Dios en el corazón de nuestro pastor un tema sumamente importante que tiene que ver con la salud mental. Hemos estado viviendo un año y fracción encerrados en casa, limitados a lo que podemos hacer y no hacer, cómo debemos hacerlo, si lo vamos a hacer. Y eso ha provocado un estrés. Y ese estrés ha desencadenado muchas cosas en la sociedad. Estamos viendo el incremento en la violencia doméstica, estamos viendo la separación en familias, estamos viendo la decadencia económica, estamos viendo la pérdida de negocios, estamos viendo algo que no habíamos visto en nuestra vida. Y esto está provocando que la salud mental se deteriore. Y por eso el tema de hoy lo hemos titulado Enfoca en la plenitud. De hecho, la Biblia nos dice que en su presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo,
delicias a su diestra para siempre. Hay momentos especiales, pero la plenitud solo la encontramos en Él. Pero para ser más específico, ¿de qué estamos hablando? De algo que se llama depresión. Y si tú conoces a alguien que ha vivido en depresión ahorita mismo, te recomiendo, ¿por qué no compartes esto? Llámale a tu amigo o a tu amiga. Mándales el link para que ellos puedan escuchar esto, porque esto puede ser algo que salve su vida. Entonces, en lo que tú haces eso y que te conectas con otras personas para que ellos se conecten a este mensaje, ¿qué les parece si oramos? Padre Celestial, sé que los tiempos son difíciles, pero también sé que eres un Dios de misericordia. Por eso acudimos a ti, porque solo tú tienes palabras de esperanza y de vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor? Por lo tanto, aquellos que están pasando por momentos difíciles, que esta palabra sea una palabra que los levante. Para aquellos que conocen a personas que están pasando tiempos difíciles, que esta palabra sea algo que los prepare para dar palabras de esperanza a aquel que ya no tiene esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. La depresión es real. Hay gente que piensa que es nada más algo espiritual y no, hay cuestiones espirituales, pero la depresión es real. Lo vive el cristiano y el no cristiano. Yo mismo en mi vida he vivido momentos de depresión. Pocas veces lo he contado, pero yo me encontraba en una sala de un departamento no amueblado, tirado en el piso, clamando a Dios, diciendo, Señor, te necesito, y de pronto tomando un cuchillo y cortando todo mi cuerpo. Queriendo que el dolor externo mitigue el dolor interno. Es una realidad. El cristiano lo pasa, el no cristiano lo pasa. Y tú dirás, ¿es pecado? No, no es pecado. Ahorita vamos a entender la profundidad de la depresión. Y vamos a entender algo mucho más, porque de hecho hay un hombre se llamó Charles Spurgeon. Lo conocían como el príncipe de los predicadores, porque era una elocuencia y explicaba la Biblia como ningún otro. Hasta a esta fecha, en muchos seminarios bíblicos estudian los mensajes de Spurgeon, de cómo él podía desglosar la Biblia de esa manera. Pero en una ocasión, él empezó a predicar desde muy joven. El 19 de octubre, 1856, estaba en Surrey Gardens Music Hall. 12,000 personas habían llegado para escucharlo predicar el mensaje. Y de pronto, como ustedes saben, de pronto hay gente con maldad en su corazón. Alguien por ahí gritó, ¡incendio! Y cuando gritaron eso, la gente en masas trató de salir. Recuerden, las puertas pequeñas y mucha gente queriendo salir. Esa noche, 7 personas perdieron su vida. Más de 26 personas quedaron permanentemente lesionados. Y tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, ese incidente impactó la vida de Charles Spurgeon, que de ahí en adelante Dios lo siguió usando. El mensaje de Spurgeon trajo miles de almas al Señor. Impactó muchos pastores y líderes a través de los años. Pero ese incidente marcó su vida a tal grado que él vivía una depresión luchando por ese momento que él sabe que de alguna manera a lo mejor podía haberse evitado, no se sabe, pero marcó su vida que él vivió con una depresión y se supo que él vivía deprimido. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo es alguien que conoce tanto la palabra de Dios vivir así? Bueno,
lo que pasa es que tenemos que entender que la salud mental es afectada por cuestiones químicas. Lo químico en ti puede afectar. Hay gente que tiene depresión química, que requiere medicamento para el balance que necesita para tener el gozo, o por lo menos vivir la vida normal. Pero la depresión que más afecta a la gente es la depresión circunstancial. Yo platicaba con el doctor Paul Simpson, que es uno de las autoridades en psicología en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Y él me decía que la depresión circunstancial desprende lo químico en el cuerpo. Y si permanece por mucho tiempo, se convierte en una depresión química. Y una circunstancia que tú dices podía ser evitada, podía no ser evitada, no sabemos. Sin embargo, la circunstancia desprende algo. Hay depresión circunstancial, pero también hay depresión espiritual, donde son casos espirituales que están provocando esas cosas. Y hoy vamos a tratar de desmenuzar esto un poco más, usando algunos ejemplos de la Biblia. Pero lo que sí quisiera decirte desde este momento es, no estás solo, no estás sola. Si tú estás ahí y has pasado momentos de depresión como yo, momentos de desesperanza como yo, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Por eso yo te decía, comparte esto, y si tú has pasado por eso o estás pasando por eso, llama a tus familiares o amistades ahorita que se conecten, porque este mensaje, distinto a muchos de los demás, es muy relevante al momento que estamos viviendo. Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que este es el segundo problema de enfermedad más grave en todo el mundo en el presente. Es la segunda causa de muertes, suicidios, en el mundo entero. Imagínense, uno pensaría que sería cualquier otra enfermedad, y es la salud mental, la depresión, y que eventualmente pudiese llegar, si uno no lo identifica antes, al suicidio. No estás solo, no estás sola. No solo está Dios contigo, ahí donde tú estás, hay muchos más que quieren estar a tu lado. Que ahorita pudieras mencionar y conectarte con alguien que puede estar ahí para extender la mano de ayuda en un momento tan difícil. Yo te lo digo por experiencia, que si alguien extiende su mano a ti, puedes salir de esta condición. Hay grandes personajes en la Biblia que batallaron con la depresión. Moisés, Jonás, Elías, Pablo, el apóstol Pablo dice que en muchas ocasiones, llegaba a lugares y no encontraba paz en ese lugar porque había pura dificultad. Se expresa en una ocasión que él vivía con un aguijón en la carne. Un aguijón es algo que está picando constantemente, que molesta, que duele. Muchas personas, David, el salmista, el rey David, llegó en momentos donde él batalló no solo con depresión circunstancial, pero con una espiritual. Dice, mientras no confesaba mi pecado, mis huesos se secaban dentro de mí. Así lo expresa. Y si tú ves una persona que ha vivido en depresión prolongada, te das cuenta cómo se van decayendo, adelgazando. Los huesos se secan, las fuerzas se acaban, el ánimo no existe más. Y fíjense, este es el proceso. Una circunstancia, y no voy a hablar de lo químico, porque otra vez, para lo químico tendríamos que tener un médico aquí, experto en eso, para decirles, no voy a hablar de lo químico. La mayoría de la depresión identificada por la OMS es circunstancial. Vaya, recuerden, pero lo circunstancial desprende lo químico. No surge una sin la otra.
Pero una circunstancia que surgió en la vida de pronto genera desánimo o ansiedad. Ahorita la pandemia en el mundo generó ansiedad, gente desesperada. Por eso vemos la condición del hombre en desesperación, porque el desánimo generó depresión y la depresión generó la desesperanza. Y la desesperanza te lleva a cosas muy crueles, muy difíciles, que no solo te pueden lastimar a ti, pueden lastimar a muchos alrededor de ti. Y todo empieza con una circunstancia que desata el desánimo o la ansiedad, que desata la depresión, que es lo que estamos hablando, que te lleva a la desesperanza. Ya no hay esperanza, no hay nada más que hacer. Contaba Rick Warren, cuando él hablaba de la muerte de su hijo se suicidó, tenía una condición química. Y dice que él nunca pudo identificar el momento, porque un día estaban comiendo, unos días antes de la muerte, y él decía, si cuando uno muere se va con el Señor, ¿por qué no podemos hacer que eso llegue más rápido? ¿Por qué no podemos cortar con el dolor de esta vida? Y él dice, él nunca se imaginó que unos días después su hijo ya no iba a estar. Había llegado a ese momento de desesperanza. Pero nosotros como humanos no sabemos identificar las antenitas que se levantaron, o la campanita que se prendió, o la lucecita que se prendió. No identificamos para poder ayudar y extender la mano. Lo único que muchos cristianos hacen. De hecho, el momento después del suicidio del hijo de Rick Warren, yo tuve gente que me llamó a la oficina y dice lo siguiente: lástima que un cristiano de toda la vida y un pastor termina su hijo yéndose al infierno. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué nos pasa? ¿Qué no podemos entender los procesos humanos? Número uno, el hijo de él ya no estaba en sus sentidos. Él no estaba pensando por él, porque lo químico había quitado eso. Entonces, no era una acción de una persona, estaba ya fuera de esa persona. Y necesitamos entender esto para poder tener la gracia que tiene Dios con nosotros, el amor que tiene Dios por nosotros. Recuerda esto: Dios no nos salvó porque hacemos algo bien. Dios nos salvó porque nos ama y nosotros nos acercamos a Él, es todo. No hay nada que tú hagas que te salva o no. Lo único que te salva se llama Cristo. Y por eso es importante acercarte a Cristo. Desánimo a depresión, depresión a desesperación. ¿Qué pasa cuando estás deprimido? Hay una pérdida de interés. Las cosas que antes te interesaban ya no te interesan. Hay un trastorno del sueño. Significa que a veces o duermes mucho o no duermes nada. Hay gente en depresión que no duerme nada. Hay otros que se la pasan, pueden pasar horas y horas y horas y horas dormidos, días. El cansancio es exagerado. A pesar de todo el descanso, hay un cansancio constante en tu vida. Y luego el placer se disminuye. Aquello que era placentero en comida, en eventos, en cosas como esa, ya no te trae el placer. Y ahorita vamos a explicar un poquito de la dopamina, de la serotonina que desprende para que tú sientas el placer y goces los momentos. Fíjense, uno de los personajes más importantes en la historia de la Biblia, Elías. Tan importante era Elías que la Biblia dice que no muere, que un carro de fuego llega del cielo y se lo lleva. Muchos que estudian profecía de los últimos tiempos creen que Elías es uno de los 2 testigos finales que regresa porque nunca murió. Pero no vamos a hablar de eso porque eso no es lo importante. Lo importante es qué vivió Elías cuando estuvo aquí. De hecho, tan importante es Elías que cuando Jesús fue transfigurado, dice que hubo 2 personajes que se aparecieron, Moisés y Elías. La ley
y los profetas. Jesús camino a Emaús dice que le habló a aquellos discípulos, dice, les habló de la ley y de los profetas, lo que decían de él. Era una representación de algo importante para el pueblo judío. Pero algo sucede en él. Y fíjense el proceso de la depresión en Elías, que vivió depresión. Vivió depresión por posvictoria. Estaba escuchando el mensaje de Charles Swindoll y él decía lo siguiente: cuando él estaba en el ejército, una de las cosas que le enseñaron es que cuando tuviesen una victoria y tomaran posesión del lugar que acaban de ganar en una batalla, dice, no podían celebrar la victoria, tenían que inmediatamente prepararse para defender el lugar que habían ganado. Y dice lo siguiente: porque en el ejército te enseñan que el tiempo más vulnerable del soldado es después de una victoria. Bueno, Elías tuvo una gran victoria. Wow, yo ahora con una victoria como esa lo meto en las redes sociales, lo pongo en YouTube para que vean el video de cómo fuego descendió del cielo y cómo me acabé a todos los profetas de Baal. Wow, yo hago celebración de esa victoria, pero es el momento más vulnerable. Jesús tenía victorias, inmediatamente se iba a orar. Y tú lo ves después de grandes milagros que hacía y multitudes que lo escuchaban, se apartaba y se iba a orar al Señor. Porque el momento más vulnerable del hombre es después de una victoria. La segunda cosa que le pasa es, se distorsiona el panorama de la vida. Hay una distorsión de la vida, la percepción que tú tienes de ti, de la gente, de lo que está pasando. De pronto está distorsionado y por eso tú no puedes escuchar la voz tuya, porque tu voz está distorsionada. Tu percepción de tu vida, de la circunstancia, ya está distorsionada. Entonces el último que debes de escuchar es a ti. Y de ahí, esto provoca agotamiento físico y emocional. Por eso se va la gente a dormir. Elías se fue y se durmió bajo un árbol. Después de eso te encuentras en soledad. Ya te das cuenta, o por lo menos es tu percepción, que estás solo. Y último, te empiezas a comparar. La autocompasión. Ay, pobre de mí. Si la gente entendiera todo lo que yo estoy pasando, qué es lo que estoy pasando, si supiera el dolor que yo verdaderamente siento. Y al decir eso, nada más para que entendamos, hay gente que pasa dolores mucho más grandes que el tuyo. Pero como hay una distorsión de la vida, no puedes ver el panorama amplio. Ya está distorsionado, hay agotamiento, hay soledad. Y eso empieza la comparación y la autocompasión. Porque en Elías hubo aislamiento y desesperación. Él ya llegó a ese punto. Por eso en este punto él está diciéndole: Señor, mátame, me quiero morir. Hazlo por favor. Básicamente está desesperado por recibir la muerte. Un hombre que acaba de tener una gran victoria en Primera de Reyes capítulo 18. Pero comencemos a leer. Yo quiero empezar a leer post victoria. Ya ustedes conocen la historia que había falsos profetas. El pueblo de Israel estaba adorando falsos dioses y él quiere regresarlos a una relación con Dios. Finalmente hay un reto entre los dos, entre Elías y los falsos profetas, y decidieron ver el Dios de quién desciende fuego del cielo. Los profetas de Baal hicieron su intento, gritaron, brincaron, mientras Elías a una distancia corta miraba y les gritaba: a lo mejor su Dios está dormido o se fue de vacaciones, a lo mejor está en el baño, está ocupado, por eso no tiene tiempo. Y él burlándose de ellos porque él sabía que no existía un Dios de Baal o de los Baales, de los dioses.
Pero él sabía que Dios era real en su vida. Cuando le toca a él decide que iba a mojar toda la madera que estaba preparada para recibir el fuego del cielo, la iba a mojar, pero él lo estaba haciendo para entregarle a Dios el sacrificio. Adoró con el pueblo, los regresó a una relación otra vez con Dios, arrepentimiento. Eso es lo que él estaba haciendo, regresándolos a una relación con Dios. Y cuando oró, desciende fuego del cielo, y ustedes conocen la historia, y mató a todos los profetas de Baal. ¡Wow! ¡Qué victoria! ¡Qué grandeza! ¡Wow! Yo estoy seguro que hubiera estado su agenda llena para predicar en muchos lugares. Pero noten lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 19. Y cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Versículo 3. Elías tuvo miedo. Subraya eso. Elías tuvo miedo. El hombre que acaba de hacer descender el fuego del cielo, a su voz, Dios lo hace. Ahora atemorizado, ansiedad, desesperación, y dice, y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo. ¿Notan el proceso de lo que le está pasando a Elías? Ahora de pronto ya está solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Número 1, el árbol de retama no tiene muchas ramas. Y lo poco que hay solo va a dar espacio para uno. No podía traer multitudes. Estaba solo. En este problema estaba solo. Y él mismo se alejó de todos para asegurar que estaba en soledad. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Empieza ahora la comparación. ¿Quién dice que tú tienes que ser mejor que tu padre? Bueno, el anhelo de tu padre es que tú seas mejor que él. Pero ¿quién dice en la vida que ese es el proceso? Lo que sucedió en él es que en su mente la victoria, la posvictoria provocó algo y descuidó esa parte a tal grado que se empezó a distorsionar todo y entra el temor. Y en vez de correr hacia Dios, empezó a huir de todo poder. En vez de decir, Señor, se faltó un poquito de fuego y aquí consume a estos dos. Llegó el Jezabel o la Jezabel en su vida. Pero Jezabel es una representación del problema, la circunstancia que está llevándote a huir, a la soledad, a la depresión. Tú pudieras ahorita sentarte y decir, ¿cuál será la Jezabel en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Es importante identificar aquello que te llevó a huir, al temor. Miren, ansiedad distorsionada distorsiona la realidad. La ansiedad no te deja ver con claridad. Cuando estás ansioso, fíjense, él entró en ansiedad y eso le produce el temor y no lo dejó ver la realidad de que Dios es el Dios todopoderoso y que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y él sabía, lo había vivido. Pero la ansiedad distorsionó para Elías la realidad y por eso huye. Y ya no tiene razonamiento emocional. Por eso tú ves que las personas que pasan por depresión o que hemos pasado por depresión, perdemos la capacidad de
de un razonamiento emocional. Ahora, la emoción tenemos que entender que es una parte real de nuestra vida, pero la emoción no es la realidad. Vuelvo a repetirlo. La emoción es una realidad de nuestra vida. Vivimos, nos gozamos, gritamos, nos callamos, lloramos. La emoción es una realidad de nuestra vida, pero la emoción no describe la realidad. Y por eso necesitamos razonamiento emocional. Pero la ansiedad en Elías no lo dejó ver el razonamiento emocional. Entonces ahora queremos ver cuál fue la solución de Dios. Ok, ya sabemos en qué condición está Elías. Así me siento yo, podrás decir. Así se siente mi prima o mi primo, así se siente mi mamá o mi papá. ¿Qué hago? Bueno, aquí va la solución. Número 1. Dios trata con las necesidades físicas primero. Yo sé que hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es irte a orar. Fíjense que siendo un muy buen cristiano, que conoce muy bien la palabra, ha estudiado teología también, el doctor Paul Simpson, cuando estaba tratando conmigo, no me dijo, vete al cuarto a orar y se te va a quitar todo. Lo primero que dice, ¿tomas café? Bueno, ya no puedes tomar café. Te prohíbo que tomes café. El café no te va a ayudar para controlar eso, porque empezó a tratar con la necesidad física primero. Es un problema físico. Fíjense, versículo 5, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate a orar, hombre. ¿Dijo eso? No. Levántate y come. Porque en la depresión te vas a ir a uno de los dos extremos. O vas a comer en exceso, o vas a dejar de comer. Y el comer en exceso no es porque empiezas a comer cosas saludables en exceso. Usualmente y casi siempre es comer lo que no debes comer en exceso, y el otro es no comer. Elías se la pasó caminando y ahora se la pasa durmiendo. Y ahora de pronto el ángel de Dios llega a él y le dice, hombre, levántate, hay que comer para recuperar fuerzas. Entonces cuando tú llegues con una persona que está pasando por depresión, no corras a llevarlo a orar, llévalo a suplir su necesidad física. ¿Cuál es? ¿Será descanso que necesita? Porque hay gente que no duerme. ¿Será descanso? Es importante identificar esas partes, porque Dios se encontró con Elías exactamente donde estaba Elías. No lo trató de llevar a otro lado. Dijo, está aquí, esta es su condición. Y lo más bello de Dios es que Dios siempre se encuentra con nosotros donde estamos nosotros. Fíjense, el del cielo, Él desciende acá. En lugar de decir, bueno, yo espero que ustedes se hagan bien, hagan buenas obras y sean buenas personas para que lleguen aquí conmigo. No, Él vino a esta tierra y se vino a nuestro nivel para rescatarnos a nosotros. Porque Dios siempre nos encuentra donde nosotros estamos. Y fue y encontró a Elías en esa depresión, en esa tristeza, en esa ansiedad, dormido, sin comer, a lo mejor sin bañarse, sin nada, y de pronto lo despierta y dice, hey, te traje una tortita, vamos a comer, levántate, vente conmigo. Fíjense, esta frase por el señor Lombardi, que fue el director técnico de Green Bay Packers, un equipo de fútbol americano. Decía lo siguiente, la fatiga hace cobarde a todos. Cuando llega la fatiga, de todos hace cobardes. Por lo tanto, ¿qué necesita alguien? Descanso. Es importante identificar qué es lo que está pasando, porque la primera cosa que Dios hace es te lleva
a solucionar los problemas físicos. Por eso Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Eso es Dios. Salmo 127:2, Dios da descanso a sus amados. Dios anhela que lo físico sea solucionado. Lo segundo que vemos es Dios ayuda a pensar con claridad. Recuerda, el siguiente paso después de la victoria es empiezas a ver no muy claro, pero noten lo que Dios hace, porque esta es la parte espiritual de la depresión. En Primera de Reyes 17:7, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ustedes creen que Dios no sabe qué estaba haciendo en la cueva? ¿Por qué le pregunta? ¿Qué haces aquí? Empieza con una pregunta porque quiere esclarecer sus pensamientos, que empiece a razonarlo, porque Dios no lo condena. Dios no dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué te vienes corriendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te metes a la cueva? No, Dios no lo condenó. Por eso tú no condenes a nadie que está pasando por esto. Si Dios no lo hace, menos tú debes hacerlo. Dios lo que hace es llega con él y le dice: hey, ¿qué estás haciendo aquí? Jezabel lo que hizo es que lo provoca la ansiedad. ¿Cuál es tu Jezabel? ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo de Jezabel. Ok, vamos a identificar a Jezabel. Porque miren, las preguntas lo que hacen es provocan un análisis en tu mente, provocan que pienses. Luego empieza a aclarar el pensamiento. Luego empiezas a apropiarte de la solución y puedes accionar en la solución. Análisis, aclaración, apropiación y luego acción. Por eso Dios llegó y dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías empezó a quejarse con Dios. Pues tú dejaste a esa mujer que me amenazara, pues tú. Y con el tiempo que empezó y todos los relámpagos, el trueno, los temblores, de pronto el silbido pequeño, y empezó a entender, porque la mente se le esclareció con una pregunta. Dios quiere desarrollar una relación, pero basado en gracia, no en condenación. Empieza tratando con lo físico, se va a esclarecer sus pensamientos, lo espiritual. Y lo tercero, Dios dio a Elías una nueva perspectiva. Ahora trata con lo emocional. Noten, empezó con lo físico, se va a lo espiritual y ahora entra a lo emocional. Primera de Reyes 19:15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. Y le cambió la perspectiva. Wow, ahora voy a ir a ungir gente. ¿Quién ungía? Una persona ordenada por Dios, que tenía autoridad de Dios. No podía ungir cualquiera. Y de pronto, de lo físico a lo espiritual, se va a lo emocional y ahora le encomienda a algo nuevo. Porque Dios enfoca a Elías en su propósito. Porque cuando entiendas tu propósito, te dará la perspectiva correcta. Recuerden la frase que hemos dado en el pasado: tu propósito te hará incómodo hasta que lo descubras. Pero no es fácil para que una persona que está en depresión. Entonces tienes que empezar con lo físico, llevarlo a lo espiritual, luego llevarlo a lo emocional. Y ahora Dios le quitó el enfoque. Noten, le está dando el enfoque de esta manera. La invención de Hugo Cabret, lo mencioné hace unas semanas, donde él dice: oye, cada reloj tiene las piezas específicas que necesitan, y si todas las maquinarias trabajan así, hay un propósito para mí y hay un propósito para ti. A lo mejor tú piensas: no hay propósito para mi vida, yo no sirvo de nada. Déjame decirte,
Dios tiene un propósito para ti. Yo no puedo cumplir ese propósito. Tú no puedes cumplir el mío. Yo no puedo cumplir el de la pastora Karen. La pastora Karen no puede cumplir el del pastor Dave. Cada quien tiene su función. Y Dios te está llamando a ti porque te ama y quiere usarte. Número 4, para terminar. Dios le trae un amigo. Ahora es lo relacional. Noten, de lo físico a lo espiritual, a lo emocional y ahora lo relacional. Porque déjame decirte, si tú quieres empezar por lo relacional, es difícil para una persona que está en depresión. Yo he pasado por ahí. Lo último que yo quiero son los convivios. A mí siempre me invitaban, no, debes de estar solo, vente a la fiesta. Y yo no quería estar en la fiesta. Yo no quería estar alrededor de gente. Y Dios llevó a Elías por un proceso. Y cuando estaba final en ese proceso, se vio la grandeza de Dios. Fíjense, 1 de Reyes 19:21. Después se fue Eliseo con Elías como su ayudante. De ahí en adelante le sirvió, estuvo con él. Porque Dios le había dado a alguien. Fíjense, el gran empresario Howard Hughes murió solo. Y él dijo esto en una ocasión: daría todo mi dinero por tener un buen amigo. El hombre más rico del mundo en su momento, en los 40s, en los 50s, un aviador, uno que inventaba, uno que tenía todo tipo de negocios, el hombre más importante del mundo, dice: daría todo mi dinero por tener un buen amigo. ¿Te puedo decir quién es tu buen amigo hoy? Jesús es tu buen amigo. Y queremos decirte, Coastal, estamos aquí para ti. Queremos ser tus amigos. No queremos que tú nos consideres tu iglesia. Queremos que nos consideres tus amigos. Cambiará tu vida. 2 Corintios 7, 5, 6. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Noten lo que está pasando afuera y adentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Noten cómo Dios alienta a las personas trayéndote a alguien más. A lo mejor todo lo que tienes que hacer es abrir tus ojos y voltearte y te vas a dar cuenta que ahí está la persona. No vivas más de esa manera. Porque lo que Dios quiere darte es plenitud. Él dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Pero todo lo que tienes que hacer es darte cuenta. A lo mejor tú has vivido esto. Tú has vivido la depresión. No estás solo. No estás sola. Otros han pasado por ahí, como yo. Y estamos listos para extender la mano, porque podemos salir. Porque Dios nos ha dado la salida desde lo físico, lo espiritual, lo emocional y lo relacional. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, hay personas que han pasado por momentos de dificultad, de depresión, o están pasando en estos momentos. Señor, que ellos puedan entender que tú nunca nos dejas y que siempre estarás con nosotros, y que en ti tenemos un amigo fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Si estás ahí y nunca habías hecho una oración para recibir a Cristo, hazlo en este momento. No te pierdas. Esto es lo más importante que puedas hacer en tu vida, es decirle así. Dile conmigo: Jesús, abro mi corazón para que llegues y seas mi Señor y mi Salvador para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora conéctate con alguien. No te quedes solo. Encuentra ese Eliseo para tu vida.
Así como Elías encontró, hay alguien para ti. Y queremos verte conectado. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Fermín, por este gran mensaje que nos acabas de dar. ¿Sabes? Dios el día de hoy no solamente quiere salvar tu alma, quiere sanar tu mente, quiere sanar tu corazón. Para nosotros sabemos que los que hemos tenido y entrado a esa relación con Jesús, hemos visto ese proceso de transformación que ha hecho en nuestras vidas. Si el día de hoy has aceptado y has dado clic y has levantado tu mano virtual y has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, bienvenido a esta gran familia. ¿Sabes? Estamos muy contentos y vamos a ver este gran proceso que Dios ha comenzado en tu vida. Amén. Me encanta lo que dices tú, Abner, que el Señor va a hacer un proceso en nuestras vidas. Me recuerda mucho de tu mensaje la semana pasada. Gracias por compartir esa palabra. Siento que pasamos por procesos y pruebas, y esas pruebas son mejores pasadas si estamos en comunidad, especialmente si estás aquí por primera vez y has escuchado, ya has hecho esa oración de fe y dices: quiero tomar ese paso de fe con Jesús y quiero crecer y quiero pasar esas pruebas que nos comentó Abner. Si no has escuchado ese mensaje, te invito a que lo escuches, vayas a YouTube. Pero esos procesos de vida, esas pruebas de vida se pueden cumplir en comunidad, y también el adentrarnos más, el entender quién es Jesús. Así que si estás aquí y dices: ¿cómo puedo crecer?, te invito a que te sumes a un grupo Alfa que está a punto de comenzar. Vamos a tenerlos los sábados en la tarde. Va a haber personas de México, de Perú, de Vancouver. Y si estás interesado y te dices: hoy he tomado ese paso de fe, hoy quiero crecer espiritualmente, hoy quiero pasar esos procesos y vivir una vida plena y abundante, te invito a que te sumes a Alfa. Te vamos a colocar un email, un correo, para que tú puedas enviar un correo y te podamos conectar con este grupo que va a comenzar el sábado. Así es. Y para seguir en ese proceso de adoración, de transformación, te invitamos a que escuches esta siguiente canción y después regresamos para cerrar el servicio. Vergüenza me sepultó, y yo buscaba un Salvador, mas su perdón me
sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Qué glorioso día hemos tenido el día de hoy en la presencia con nuestro Señor. Te invitamos a que te sigas conectando. Recuerda, tenemos las plataformas de YouTube, de Spanish, por si te has perdido alguno de los mensajes anteriores. Va a ser un tiempo bueno donde queremos conocerte también al final de Café y Charlas. Así es, los esperamos en Café y Charla, obviamente no solamente para conocer, pero también platicar un poquito más del mensaje. Y también los invito a que si en ese momento necesitas que alguien te apoye en oración puedes entrar a la página, en la ventanita, y estamos aquí para orar por ti por fe. Así es, así que nos despedimos. Dios te ama, nosotros te amamos. Hasta luego. Hasta luego.